¿Qué pensarías si te dijera que existen autos tan confiables que sus propietarios simplemente no quieren soltarlos nunca? No estamos hablando de vehículos comunes, sino de máquinas que superan sin esfuerzo los 200.000, 300.000 e incluso hasta 500.000 kilómetros sin fallas graves ni dolores de cabeza. Son modelos creados con una sola misión: durar muchísimo más que el promedio. En este video vas a descubrir 10 autos que prácticamente están hechos para acompañarte durante toda la vida. Y te lo adelanto desde ahora, el que ocupa el primer lugar no es lo que la mayoría espera. Es una verdadera leyenda sobre ruedas que sigue sorprendiendo incluso hoy. Y ojo con esto, porque justo en el centro de esta lista es donde aparecen las verdaderas joyas ocultas. Esos modelos que no hacen tanto ruido, pero que los propios mecánicos eligen para uso personal, porque conocen a fondo su durabilidad y saben exactamente de lo que son capaces. En la posición número 10 arranca este listado con un SUV japonés que, con el paso del tiempo, se ha ganado una reputación muy difícil de igualar dentro de su categoría, el Subaru Forester. Pero aquí hay un detalle clave que no puedes pasar por alto. Las versiones que realmente destacan por su durabilidad son las de cuarta y quinta generación, es decir, los modelos lanzados desde 2014 en adelante. Antes de esa etapa, la marca arrastraba un problema bastante conocido, especialmente entre quienes siguen el mundo automotriz de cerca: fallas en las juntas de culata. Durante años, ese punto débil afectó la percepción de confiabilidad de varios modelos. Sin embargo, lo interesante es cómo Subaru decidió enfrentarlo. Con el rediseño de 2014, llegaron mejoras importantes en la parte mecánica, incluyendo motores más modernos con cadena de distribución y componentes internos reforzados, pensados para soportar mejor el uso prolongado. ¿El resultado? Un vehículo mucho más sólido para el día a día. Y aquí es donde entra uno de sus mayores diferenciales, el famoso motor boxer de Subaru. A diferencia de los motores tradicionales, donde los cilindros trabajan en posición vertical, este diseño los coloca de forma horizontal y opuesta. En la práctica, esto reduce el centro de gravedad y disminuye las vibraciones. Y menos vibraciones significa algo muy importante a largo plazo: menor desgaste interno en cada componente. Es un concepto sencillo desde el punto de vista físico, pero cuando se aplica correctamente, marca una diferencia enorme en vehículos que recorren cientos de miles de kilómetros. A eso súmale la tracción integral simétrica, un sistema que está activo de forma permanente y que le da al Forester una estabilidad sobresaliente en lluvia, lodo o caminos complicados. Por eso no sorprende que sea tan popular en regiones con condiciones climáticas exigentes. De hecho, es bastante común ver unidades que ya superaron los 200.000 o incluso 300.000 kilómetros y siguen en circulación sin que sus dueños consideren reemplazarlas. Y eso no es casualidad. Es el resultado de una ingeniería bien pensada, una mecánica probada y una evolución que convirtió a este SUV en algo mucho más resistente de lo que muchos imaginaban. En la novena posición aparece un modelo que seguramente ya has visto mencionado una y otra vez en los comentarios del canal. Un vehículo clave en la consolidación de la reputación moderna de Honda, el Honda Accord. Pero aquí hay un punto importante: no todas sus generaciones ofrecen el mismo nivel de confiabilidad. La versión que realmente se ganó su lugar en esta lista corresponde a la séptima generación, específicamente los modelos fabricados entre 2003 y 2007. En ese periodo, Honda estaba atravesando una etapa muy interesante, refinando su ingeniería y trabajando de la mano con su división premium, Acquiere. De hecho, este Accord compartía base con el Acquiere TSX, además de incorporar varios elementos en el interior que elevaban notablemente la sensación de calidad. El resultado fue un sedán mejor construido, con materiales más resistentes y un nivel de ensamble que superaba al de muchos competidores de su época. Y no fue casualidad. Honda venía de recibir críticas por la transmisión automática en la generación anterior, así que en esta etapa decidió reforzar ese sistema y corregir fallas clave que habían afectado su imagen. Ahora, si hay algo que realmente llevó a este modelo al siguiente nivel, fue su motor. El famoso K24 de 2.4 litros. Un bloque de 4 cilindros que muchos mecánicos e ingenieros consideran uno de los mejores motores atmosféricos que ha producido la marca. ¿La razón? Logra algo que casi nunca se ve en conjunto: resistencia, eficiencia y una mecánica sencilla. No es un motor complicado ni delicado. Con mantenimiento básico, cambios de aceite a tiempo, filtros y revisiones normales, puede seguir funcionando durante años sin dar problemas serios. Por eso no sorprende encontrar unidades que ya superaron los 300.000 kilómetros, e incluso algunas que alcanzan los 400.000 con el motor original todavía en marcha. Es uno de esos autos que simplemente no se rinden. Y eso se nota en cómo se mantienen dentro de las familias, pasando de un dueño a otro sin perder valor real.
Este Accord no solo fue un buen coche en su momento, también ayudó a reforzar una idea que sigue vigente hasta hoy: Honda sabe cómo construir motores que duran décadas. Y cuando un auto logra ese nivel de confianza, deja de ser solo un vehículo, y se convierte en una referencia dentro del mercado de segunda mano. En el puesto número 8 aparece otro modelo de Honda que muchos no consideran a primera vista, pero que en la práctica termina siendo una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar. Se trata del Honda Pilot, en particular su tercera generación, correspondiente a los años entre 2016 y 2022. Estamos hablando de un SUV grande, con 3 filas de asientos, pensado claramente para uso familiar. Pero lo interesante no es solo el espacio, sino lo que hay debajo del cofre. Este modelo monta el conocido motor V6 de 3.5 litros de Honda, una mecánica que lleva años demostrando su resistencia, diseñada originalmente para mover vehículos más pesados y soportar exigencias mucho mayores. Ahora bien, en el uso real, la mayoría de estos Pilot viven una vida mucho más tranquila. Trayectos cortos, llevar a los niños a la escuela, viajes en carretera a velocidad constante, en otras palabras, el motor rara vez es llevado al límite. Y cuando un motor trabaja durante años por debajo de su capacidad máxima, el resultado es claro: menos desgaste y una vida útil mucho más larga. Pero no todo se queda en el motor. Hay otro factor clave detrás de su confiabilidad. Honda desarrolló este modelo utilizando componentes compartidos con otros vehículos de la marca, como la Honda Odyssey y la Honda Rieline. Esto se traduce en una producción masiva de piezas, detección rápida de fallas y, sobre todo, refacciones accesibles y fáciles de encontrar. En la práctica, cualquier mecánico familiarizado con la marca puede trabajar en un Pilot sin complicaciones. Y eso se refleja en la experiencia de los propietarios. Es un vehículo que casi no pisa el taller, y cuando lo hace, suele ser únicamente para servicios básicos. Justo ese tipo de uso es el que permite ver unidades superando sin problema los 200.000 o incluso 300.000 kilómetros sin dolores de cabeza. Porque al final, no se trata solo de cómo está construido, sino de cómo está diseñado para durar en la vida real. En la posición número 7 encontramos un SUV que casi nunca verás detenido a un lado del camino con el cofre abierto. Estamos hablando del Mazda CX-5. Y lo más llamativo es que, desde su lanzamiento en 2012 hasta hoy, prácticamente todas sus generaciones han demostrado un nivel de confiabilidad muy por encima del promedio. Mazda tomó una decisión que fue completamente en contra de la tendencia del mercado. Mientras muchos fabricantes comenzaron a reducir el tamaño de sus motores e incorporar turbos pequeños para mejorar el consumo, la marca japonesa apostó por algo diferente. Desarrollaron un motor atmosférico de 2.5 litros, sin turbo, pero con una relación de compresión elevada. Este propulsor forma parte de la tecnología Ski-Active, una filosofía de ingeniería propia que busca eficiencia sin someter al motor a temperaturas ni presiones extremas. En otras palabras, logra buen rendimiento sin comprometer la durabilidad a largo plazo. Y no solo fue el motor. Mientras otras marcas, como Nissan, impulsaban transmisiones CVT, Mazda decidió mantenerse fiel a una caja automática tradicional de 6 velocidades con convertidor de par. Puede parecer un detalle menor, pero cuando hablamos de confiabilidad con el paso de los años, esta decisión marca una diferencia enorme. Por eso el CX-5 presenta menos reportes de fallas en la transmisión en comparación con varios de sus rivales directos. Y luego está otro punto que no se puede ignorar: la experiencia en el interior. Al subirte a este SUV, la sensación es inmediata. Materiales de buena calidad, un diseño limpio y una ergonomía bien pensada. Se siente como un vehículo de gama premium de entrada, similar a lo que podrías esperar de marcas como Audi o BMW, pero con la ventaja de una mecánica mucho más confiable. Y aquí viene lo mejor: mantenerlo no representa un gasto elevado. El costo anual de mantenimiento suele rondar entre $400 y $600, una cifra bastante cercana a la de un sedán compacto. En pocas palabras, estás frente a un SUV que no solo ofrece una conducción superior dentro de su segmento, sino que también evita los costos elevados típicos de vehículos de lujo. Y esa combinación es exactamente lo que lo convierte en una opción tan inteligente a largo plazo. En la posición número 6 aparece uno de los SUV más reconocidos a nivel mundial, pero también uno de los más sólidos que ha fabricado Honda, el Honda CR-V. Aquí es importante enfocarse en la cuarta y quinta generación, es decir, los modelos producidos entre 2012 y 2022. Dentro de ese periodo, hay dos configuraciones que destacan claramente. La primera son las versiones equipadas con el conocido motor K24 de 2.4 litros. Este bloque es prácticamente un viejo conocido para cualquier mecánico, ya que Honda lo utilizó durante años en distintos modelos.
Es un motor sencillo, bien probado y con una reputación de resistencia difícil de igualar. Con servicios básicos como cambios de aceite y filtros, puede seguir funcionando sin complicaciones durante muchísimo tiempo. No es casualidad que en comunidades especializadas este motor tenga fama de indestructible. Y lo mejor es que mantenerlo no representa un gasto elevado. El costo promedio anual ronda los $400, colocándolo entre los más accesibles dentro de su categoría. Pero la historia no termina ahí. En los años más recientes, Honda introdujo versiones híbridas del CR-V, y ese sistema también tiene puntos muy interesantes cuando hablamos de durabilidad. A diferencia de otros enfoques, el sistema híbrido de Honda utiliza dos motores eléctricos y reduce considerablemente la dependencia de una transmisión convencional. En muchas situaciones, es el sistema eléctrico el que mueve directamente las ruedas, lo que disminuye el desgaste de varios componentes mecánicos. Además, el frenado regenerativo ayuda a conservar los frenos por mucho más tiempo. Mientras en otros vehículos las pastillas pueden requerir reemplazo alrededor de los 50.000 kilómetros, en un CR-V híbrido pueden acercarse a los 100.000 kilómetros sin problema. Si revisas foros en Internet, encontrarás numerosos casos de propietarios que ya superaron los 200.000 o incluso 300.000 kilómetros, preguntando si vale la pena cambiar de vehículo. Y la respuesta que reciben casi siempre es la misma: sigue con él. Porque cuando un auto demuestra ese nivel de confiabilidad en la vida real, deja de ser una simple compra, y se convierte en una decisión que la mayoría prefiere mantener durante años. En la posición número 5 encontramos un SUV que, sinceramente, debería tener mucho más reconocimiento del que tiene actualmente, el Toyota Highlander. Sobre todo cuando hablamos de la tercera y cuarta generación, es decir, los modelos desde 2014 hasta la actualidad. Este es el tipo de vehículo que Toyota desarrolla con una idea muy clara desde el inicio: funcionalidad, confiabilidad y larga vida útil. 3 filas de asientos, espacio suficiente para toda la familia y un consumo bastante equilibrado considerando su tamaño. Pero lo más interesante no es lo evidente, sino todo lo que hay detrás de su construcción. El Highlander comparte base con el Lexus RX y también muchos componentes con otros modelos de la marca, como la Toyota Sienna. Esto significa motores, transmisiones y piezas producidas en grandes volúmenes. Y cuando una marca fabrica a esa escala, cualquier fallo potencial se detecta y se corrige mucho más rápido. Esa es una de las claves silenciosas de la reputación de Toyota. Ahora, donde este SUV realmente marca diferencia es en su versión híbrida. Aquí entra en juego el sistema de transmisión SVT de Toyota, que a menudo se confunde con una CVT convencional, pero en realidad funciona de una forma completamente distinta. No utiliza bandas ni correas, se basa en un sistema de engranajes planetarios, mucho más simple y resistente desde el punto de vista mecánico. Toyota lleva perfeccionando esta tecnología desde los tiempos del Toyota Prius original, y los resultados hablan por sí solos. No es raro encontrar propietarios de Highlander Hybrid que ya superaron los 300.000 kilómetros con la batería original todavía funcionando. Y mientras tanto, el vehículo sigue ofreciendo consumos cercanos a 15 kilómetros por litro en uso combinado. Para ponerlo en contexto, estamos hablando de un SUV capaz de transportar hasta 7 pasajeros, con una eficiencia que muchos sedanes quisieran tener. Esa combinación de espacio, eficiencia y durabilidad es exactamente lo que hace que muchas familias compren un Highlander y lo mantengan durante 10 o incluso 15 años. Porque cuando un vehículo demuestra ese nivel de confiabilidad en la vida real, reemplazarlo deja de ser una necesidad. En la posición número 4 aparece un SUV japonés que muchos compradores ignoran sin saber lo que realmente están dejando pasar, el Acura RDX. Pero atención a este detalle, porque aquí estamos hablando específicamente de la segunda generación, es decir, los modelos entre 2013 y 2018. Y es importante aclararlo, porque después de esa etapa, Acura cambió bastante su enfoque. Las versiones más recientes incorporaron motores turbo de 4 cilindros, transmisiones más complejas y un sistema de infoentretenimiento que no terminó de convencer a todos los usuarios. En cambio, este RDX pertenece a una época donde la marca apostó por algo mucho más simple, y mucho más confiable. Bajo el cofre encontramos un motor V6 de 3.5 litros, parte de la conocida serie J de Honda, combinado con una transmisión automática tradicional de 6 velocidades. Nada de turbos ni configuraciones complicadas, solo una mecánica que lleva años demostrando su resistencia en el mundo real. Este motor es considerado por muchos como uno de los más sólidos que ha desarrollado Honda. En cuanto a mantenimiento, hay un punto clave a tener en cuenta: la correa de distribución, que debe reemplazarse alrededor de los 100.000 kilómetros.
Cumples con ese servicio y el motor puede seguir funcionando otros 100.000 kilómetros o más sin mayores inconvenientes. Además, en esta generación Acquiere optó por un sistema de tracción integral más sencillo en comparación con el avanzado SHAWD de modelos posteriores. Y aunque pueda parecer un retroceso en tecnología, en términos de durabilidad juega a favor. Ahora viene lo más interesante. Estás frente a un SUV con acabados de lujo, asientos cómodos, una cabina bien aislada del ruido y una conducción suave, pero con costos de mantenimiento muy cercanos a los de un Honda convencional. Por eso, muchos especialistas lo consideran una de las mejores oportunidades dentro del mercado de autos usados. Un SUV premium japonés que combina lo mejor de dos mundos, confort de nivel alto y una mecánica simple que está diseñada para durar. En la posición número 3 ya entramos en el top 3, y lo hacemos con un verdadero referente de la industria automotriz, un modelo que ha ganado el respeto de mecánicos en todo el mundo, el Honda Civic. Pero aquí hay que ser precisos, porque los que realmente construyeron esa fama de indestructibles son los modelos fabricados entre 2006 y 2015. En su momento eran autos accesibles, pero hoy se han convertido en una de las decisiones más inteligentes dentro del mercado de segunda mano. ¿La razón? Su nivel de confiabilidad. No es nada raro encontrar unidades de esos años que ya superaron los 200.000 o incluso 300.000 kilómetros, y siguen funcionando con el motor original sin dar mayores problemas. Gran parte de ese mérito se lo lleva su mecánica. En especial el motor R18 de 1.8 litros, un bloque que muchos técnicos consideran un ejemplo perfecto de simplicidad bien ejecutada. Sin turbo, sin sistemas complejos de inyección directa ni electrónica innecesaria, solo un motor bien diseñado que, con mantenimiento básico como cambios de aceite a tiempo, puede seguir funcionando durante años sin complicaciones. También existieron versiones con motores más potentes, como el de 2 litros o el conocido K24 de 2.4 litros, muy valorado por quienes buscan un manejo más dinámico. Pero incluso en sus variantes más sencillas, el Civic destaca por algo que hoy en día es cada vez más difícil de encontrar, una mecánica directa, sin excesos, pensada para durar. Además, Honda supo reaccionar a tiempo. Las generaciones anteriores habían recibido críticas por interiores demasiado simples, así que la marca hizo ajustes rápidos. En muy poco tiempo llegaron mejoras en materiales, mejor aislamiento acústico y un diseño más moderno, sin perder lo más importante. Porque al final, lo que define a este Civic no es solo cómo se ve, sino cómo envejece. Es un auto ligero, equilibrado y construido para acompañarte durante muchos años. De esos que compras una sola vez, y sigues manejando durante una década o más sin preocupaciones. Por eso, muchos mecánicos coinciden en algo muy claro: este Civic representa ese concepto que hoy casi no existe, el verdadero lujo de la vieja escuela. Un vehículo sencillo, resistente y capaz de recorrer cientos de miles de kilómetros sin rendirse. Y si piensas que esto ya es impresionante, espera a ver lo que viene a continuación. En la posición número 2 aparece uno de los nombres más sólidos y respetados dentro del mundo automotriz, el Toyota Camry. Y si hablamos de confiabilidad, hay una generación que sobresale claramente, la séptima, en especial los modelos entre 2015 y 2017. Toyota no complicó las cosas con este vehículo. En lugar de intentar innovar por innovar, tomó una fórmula que ya había demostrado funcionar y la llevó a un nivel más refinado. Motores de 4 o 6 cilindros colocados de forma transversal, tracción delantera y una mecánica que llevaba años siendo probada en condiciones reales. Sin experimentos innecesarios, solo ingeniería bien ejecutada. Eso sí, hay un detalle importante que debes tener en cuenta. Es recomendable evitar las unidades anteriores a 2014, ya que algunas presentaban vibraciones provenientes del convertidor de par, causadas por un fallo electrónico dentro de la transmisión. El síntoma era evidente, una vibración incómoda al momento de hacer los cambios de marcha. Toyota corrigió ese inconveniente en los modelos posteriores, y a partir de ahí el Camry volvió a consolidar su imagen como un vehículo extremadamente resistente. Las versiones equipadas con el motor V6 de 3.5 litros son especialmente reconocidas por su durabilidad. Este motor, conocido como 2GR-FE, ha demostrado con el tiempo que puede recorrer enormes distancias con mantenimiento básico. No es raro encontrar unidades que ya superaron los 300.000 kilómetros sin haber requerido intervenciones mayores en el motor. Y no todo se trata de mecánica. Esta generación también destacó en el apartado de seguridad. Incluso en sus versiones de entrada, incluía 10 bolsas de aire, control de estabilidad, frenos ABS y una estructura reforzada. Para un sedán de esa época, era un paquete bastante completo. Puede que el Camry no sea el auto más emocionante al volante,
pero sí es ese tipo de vehículo que simplemente cumple año tras año sin darte problemas. Por eso, muchos propietarios lo compran una sola vez y lo conservan durante una década o más. Pero lo que viene ahora está en otro nivel, porque el número 1 de esta lista es, en muchos países, considerado el vehículo más duradero que se ha fabricado. En la posición número 1 cerramos este ranking con un verdadero tanque dentro de la industria automotriz, un SUV que parece hecho para no rendirse nunca, el Toyota Fortune. Si lo que buscas es un vehículo capaz de acompañarte durante décadas completas, este modelo está en otra liga en términos de resistencia. Pero aquí viene el detalle clave. Las versiones que realmente construyeron esta reputación son las de quinta generación, es decir, las producidas entre 2010 y 2024. Y lo más curioso es que durante más de 14 años el modelo prácticamente no cambió. A simple vista, muchos pensarían que eso es una desventaja, pero en realidad es justo lo contrario. Mientras otras marcas perseguían tendencias y rediseños constantes, Toyota decidió mantener intacta una fórmula que ya había demostrado funcionar. Y eso se nota en cada componente. Bajo el cofre encontramos el motor V6 de 4 litros, uno de los bloques más resistentes que ha desarrollado la marca. Además, utiliza cadena de distribución en lugar de correa, lo que elimina ese mantenimiento costoso que muchos motores requieren con el paso del tiempo. A esto se suma una transmisión automática de 5 velocidades. Puede parecer básica, pero está diseñada para soportar más de lo que normalmente se le exige, lo que se traduce en una durabilidad superior. Y luego está su estructura. El Fortune está construido sobre chasis de largueros, como una pick-up, lo que le permite soportar uso rudo, caminos difíciles y kilómetros interminables sin desarrollar ruidos ni fatiga estructural. Incluso en el interior, Toyota mantuvo algo que hoy se está perdiendo: controles físicos reales. Botones, perillas, soluciones simples que no dependen completamente de pantallas complejas que, si fallan, pueden ser costosas de reemplazar. Por eso, muchos propietarios lo describen de una forma muy particular, como una herramienta que simplemente cumple sin importar las condiciones. Y justo ahí está la clave de por qué ocupa el primer lugar en esta lista. Porque representa algo que cada vez es más difícil de encontrar en la industria moderna, un vehículo diseñado, desde el inicio, para durar muchísimo más de lo que la mayoría espera. Autos creados para acompañarte durante toda la vida. Estos 10 modelos están en esta lista por un motivo muy claro: no destacan por ser los más modernos ni los más llamativos, pero sí por algo mucho más importante: siguen funcionando cuando otros ya están dando problemas. Son elecciones pensadas con inteligencia, para quienes valoran la durabilidad por encima de las apariencias. Y pon atención a esto, porque también tengo otro video donde analizo las 5 pickups más resistentes que se han fabricado en toda la historia. Modelos con una reputación prácticamente indestructible. Haz clic ahora y descúbrelas.